Si J. Gulen es tan bueno, ¿por qué no hacen J. Gulen 2? Gulen 2. Ahora J. Gulen, el dios de YouTube, tiene un canal secundario, J. Gulen 2, donde subirá más cine. Efectivamente, ahora también estoy en el Digo, soy streamer. Me he convertido en aquello que juré destruir. What you say? ¡Tú eras el elegido! ¡El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos! ¡Te odio! No solo hago directos ahora cada jueves en YouTube, habrá resúmenes y más vídeos con reviews, vídeos haciendo el payaso con mis amigos en Battlefront y mucho más cine muy pronto. Todo ello mientras yo sigo haciendo cine en este canal. Es que a ver si vas a dejar de hacer vídeos como otros que yo me sé. God of War 3, el equivalente a la venganza de los Sith de la trilogía griega. El John Wick del Olimpo, una ópera de vísceras y sangre, un no parar de toma y dale y toma. ¡Oh no! ¿Pero a quién se le ocurre poner al final un laberinto, tío? Así que dale al like si esto sí es cine. Y suscríbete para conquistar a Afrodita. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de God of War 3. Te tiemblan las manos. Metes tu CD de God of War 3 en tu Play 3. Salivas, tus pupilas se dilatan. Ha llegado el momento de destrozar el Olimpo. Hacerle la titanomaquia en el culo a Zeus. Y lo primero que ves en pantalla es... ¿una frase de Platón? Que no quiero aprender, que quiero matar. La medida de un hombre es lo que hace con el poder. Platón reconoce el poder como herramienta que puede usarse para obrar el mal o el bien, ya que la verdadera medida de una persona reside en cómo utiliza ese poder. Atenea le pide a Kratos que le dé todo el poder. Entrégame el poder que contenía la caja. Lo quiere para ella sola, quiere ser la única diosa, liderar a la humanidad y continuar el ciclo de que los humanos necesiten siempre creer en dioses para tener esperanza o fe. Pero Kratos dice a la y libera la esperanza. Y ahí viene la esperanza, Se supone que era para mí. Ellos no sabrán qué hacer con ella. dándosela a las personas, haciéndolas independientes de creer en dioses y titanes para ser libres. Esta frase define el último acto de Kratos, romper ese ciclo. El ciclo termina aquí. Usar ese poder, porque servir a los dioses nunca le sirvió de nada. Pero vamos, podrían haber puesto cualquier frase aquí y habría quedado de lujo. Antes de la era en la que tuvo lugar el ocaso de los dioses. El ocaso de los dioses es el nombre de una ópera de Richard Wagner, el Götterdämmerung, donde los dioses mueren a causa de su propia voluntad de poder. Todo el Valhalla arde al igual que el Olimpo. Kratos se sacrifica como la valquiria Brunilda y es una obra circular, al igual que Atenea pretende tomar el lugar de Zeus de nuevo. Gaia nos está diciendo que esta tercera entrega es una gran ópera de venganza y muerte de los dioses olímpicos. Y llegamos al menú principal, donde Kratos moverá la cabeza si no hacemos nada durante un rato. Y en la parte de arriba a la izquierda hay un Kratos hecho con sangre, similar al Kratos del miedo del final. El fin de mi venganza. Esto es justo lo que Kratos dice al final. My vengeance ends now. Y esta explosión es lo que vemos al final del juego cuando Pandora se sacrifica. Vemos a cientos de almas caer al Estigia. Esta era una de las peores pesadillas para un griego. Caer a este río después de muerto era un destino peor que la misma muerte. Significa que todas estas almas no están siendo juzgadas, ni están siendo transportadas por Caronte, determinando si irán a los Campos Elíseos, a los Asfódelos o al Hades. Nosotros creamos un mundo de paz. El discurso de Zeus Es irónico. Mientras habla de paz, solo estamos viendo guerra y caos. Pero este discurso es un juramento. Hermanos, vamos a estar unidos y vamos a permanecer juntos. Si nos fijamos, la cámara empieza ascendiendo desde el río Estigia, porque en este río es donde los dioses hacían sus juramentos para prometer algo que jamás debía romperse.
como el que Zeus le hizo a su amada Semele o el que Helios le hizo a Faetón de dejarle conducir su carro, lo que provocó su muerte. Por eso el juego comienza con una cinemática que asciende desde el Estigia hasta el Olimpo y que deriva en un juramento que traerá la muerte a todos los olímpicos. El primer titán que vemos es Hiperión, dios de la luz y padre de Helios, seguido de Océano, que aquí en el juego es de agua y electricidad. Eso tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Luego Perses, el titán de la devastación, y justo arriba escalando Epimeteo, al que Poseidón está a punto de reventar. De hecho lo mata porque Poseidón apunta justo a su corazón. Pero fueron los gigantes quienes trataron de trepar el Olimpo y fueron aplastados por las rocas del mismo monte, hasta ser enterrados en el Tártaro y no los titanes. Pero la cultura popular fue modificando este mito. Sale Hércules. Cariño, querrás decir múscules. Junto a la estatua de Atenea contra la que estamparemos a Hermes luego. A Hércules le pone voz Kevin Sorbo, el actor de la serie de Hércules. Como actor no era tan bueno, pero el menú es la caja de Pandora original del primer God of War, y cuantos más orbes rojos tengamos, mayor cantidad de sangre brotará de la caja, así como que aparecen almas o caras en el fondo del menú. Las alargadas, o las que tienen tentáculos, son las que moran en el río Estigia. Kratos aún tiene fragmentos de la armadura de dios de la guerra que perdió al comienzo de God of War 2. Luchamos contra el hipocampo, pues son las criaturas que tiran del carro de Poseidón bajo el mar. Poseidón dirá: pues fue Kratos quien destruyó Atlantis en Ghost of Sparta. Has osado profanar mi reino. No olvidaré esto, fantasma de Esparta. Tú pagarás por esta afrenta. El mal de la caja de Pandora que invade a Poseidón es la ira. Lucha sin su tridente principal, pues ese lo consiguió Kratos en la primera entrega. Al debilitarle, los tatuajes de Poseidón pierden fuerza, por lo que son un signo de las constantes vitales de este dios. Kratos abre los cofres con una mano porque está más mamadísimo que nunca. En la tumba de Ares, en el arco de entrada, hay una estatua de él mismo y su aspecto en la pelea final del primer juego. También hay un mural con su imagen, donde lo vemos representado con su espada, escudo, armadura y lanza, que son las armas con las que se le representaba en la antigüedad, armas que le fabricó Hefesto. Aparece aplastando decenas de soldados en batalla, que portan escudos espartanos y sacrificios al dios. En lo alto hay una inscripción grabada en lo que parece ser griego, aunque no he logrado descifrar ¿qué cojones pone aquí? En el interior de la tumba, en el suelo, aparece el cuerpo de Ares. Pero ¿cómo es posible si se marcó un Oppenheimer? Pues porque lo que liberó es su energía divina al morir. Su cuerpo no desapareció, por eso ahora su pelo no brilla como en God of War 1, porque al morir perdió su poder y lo congelaron. Dentro de Gaia, sus raíces actúan como venas y capilares que bombean savia y minerales hasta el corazón de la Titania. Es aquí donde está el águila de Zeus, símbolo del dios. Este rincón es donde Gaia crió en su interior al pequeño Zeus hasta su madurez, tal y como vimos en God of War 2. Zeus de niño dibujó en las paredes a Cronos devorando a sus hermanos. Ya desde pequeño soñaba con rajar a su padre desde dentro para liberarlos, idea que pudo haber inspirado a Kratos para derrotar a Cronos más adelante. Vemos los restos de un nido junto a una pluma del águila que lo salvó de ser devorado por Cronos. Aquí, este ave traía comida al pequeño como si fuese su polluelo. Irónicamente, el lugar que lo vio crecer acaba siendo donde acabamos con él y con Gaia. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Eso es cierto, ya que al matar a todo el Olimpo, Kratos aniquila a casi todo el mundo griego. He sido muy mal padre. Prepárate para morir, Poseidón. Y que esto sea un pop de Poseidón es para mostrar al monstruo que es Kratos y el miedo que sienten los dioses al ver al espartano. Y es que el miedo es tangible. Su muerte hace que el nivel del mar se eleve hasta casi alcanzar el Olimpo, desatando catástrofes y terribles tempestades. Aparte de que esto ya solo casi mata al total de la población del mundo griego.
La estatua que hay detrás de Zeus es de Poseidón él mismo y Hades, pues son llamados los Crónidas, es decir, los hijos de Cronos. El rayo de Zeus es lo que hace que las espadas de Atenea se dañen y acaban de oxidarse al bañarlas en el Estigia. Cuando Kratos cae y le clava la hoja del Olimpo a Gaia, esta no siente ningún dolor, ya que es necesario cargar antes la hoja con los poderes del portador para poder infligir daño. Kratos cae al Estigia. Y no es casualidad, ya que es el río al que caían las almas condenadas por pecados de ira, siendo su castigo el ser ahogados en estas aguas por las demás almas. Por eso las almas del río tratan de ahogar a Kratos y nos quitan nuestros poderes, pero no pueden hundirle porque no está muerto. Kratos cae aquí porque fue su ira lo que mató a su esposa e hija. Ese es su mayor pecado. Pero aquí Kratos está vivo, y la leyenda dice que cualquier persona viva que se bañe en el Estigia convertiría su piel en algo impenetrable, pues es el mismo río en el que Tetis hundió a su hijo Aquiles sujetándolo por el talón, convirtiendo este en su único punto débil. El agua es casi transparente por las almas, y no es el mismo río de sangre que conocimos en God of War 1, pues el río de sangre hirviendo que cuece las almas torturadas es el Flegetonte. En este río sufren los tiranos su justo castigo en sangre hirviendo. A ambos lados del río vemos a las almas ahogadas acumulándose. Aparece Atenea en su forma astral, la misma forma que adquiere Zeus tras matarle al final del juego. Si miramos al cielo del inframundo veremos que está lleno de agujeros, formados por la inmensa cantidad de almas que están cayendo a causa de toda la gente que está muriendo por la inundación que acabamos de provocar al matar a Poseidón. ¡Sufran! Por eso vemos que el Estigia está completamente desbordado debido al exceso de almas. Hay una estatua que es la misma que había en el desafío de Hades en el templo de Pandora. Las almas perdidas que encontramos por aquí a veces se lamentan en voz alta por actos en vida que aún recuerdan. Al matarlas, solo obtenemos un orbe de vida, ya que estamos segando ese alma. Y si nos detenemos, podemos escuchar el dulce sonido de las almas cayendo. El tema que escuchamos es la canción de Pandora. Hay una nota que habla sobre esta canción, ya que los condenados en el Hades detectan esperanza en esta canción, pues es precisamente lo que inspira a Pandora, incluso a Kratos. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Además, hay ratas y las podemos matar. Nos encontramos con Pírito. Ya he sufrido bastante, espartano. Rey de los Lapitas y amigo inseparable de Teseo. Sí, el de God of War 2. Pírito se casó con Perséfone, a quien secuestra Hades para casarse con ella. Pírito está aquí porque Teseo y él bajaron al inframundo para rescatar a Perséfone. De hecho, hay una nota de Pírito que reza: esta noche, a petición de Hades, me uniré a su mesa. En los mitos, Hades engaña a Teseo y Pírito invitándoles a un banquete, pero ambos héroes se quedan pegados a sus asientos, quedando atrapados en el inframundo. Hades, él me sentenció a esta tortura eterna, mi prisión de Yesca. Pero ¿por qué Teseo logró escapar y Pírito no? Hércules, en uno de sus 12 trabajos, baja al inframundo para ir a por Cerbero, y en el camino se encuentra a estos dos héroes, pero solo logra sacar a Teseo de allí a tiempo, pues cuando va a levantar a Pírito, la tierra comienza a temblar, quedando atrapado aquí para siempre. Por eso nos lo encontramos. Se cree que Pírito nos da el arco de Apolo porque era el campeón de Apolo. Y cuenta con mi arco. Para ayudarlo en su tarea de rescatar a Perséfone. El arco tiene en sus palas dos serpientes, un guiño a Pitón, la enorme serpiente a la que mató el dios Apolo con este mismo arco de fuego. Las pruebas del Erebo se llaman así porque Erebo era el dios primordial de la oscuridad y las nieblas que cubren los bordes del mundo donde residen los tres jueces de las sombras, Éaco, Radamantis y Minos. El rey Éaco no te ve a la altura. Éaco juzga las almas de los helenos y europeos. Por eso no perdona a Kratos, porque sabe todo el mal que ha hecho el espartano al mundo griego. El rey Radamantis te considera digno. Radamantis, sin embargo, lo considera digno. Y Minos desempata, pues era el juez que siempre tenía el voto decisivo. Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final.
Una de las notas que encontramos es de Calíope, la hija de Kratos. Habla sobre el fatídico día en que su padre la mató y cómo esta fue destinada al Elíseo, donde la veíamos en Chains of Olympus. Sin embargo, el paraíso del Elíseo solo estaba reservado para los dioses o los héroes griegos. Su esposa e hija deberían haber ido a la Asfódelo, donde iban las almas ordinarias del Hades al morir. Y también hallamos una nota de la madre de Kratos, Calisto, a quien matábamos en Ghosts of Sparta y que menciona a su hermano Deimos. Y como no, también una nota del capitán de barco. ¿Tú de nuevo? Los talos de bronce deben su nombre a Talos, el gigante de bronce que protegía la isla de Creta, pues están hechos con el mismo metal que el coloso de Rodas. Los dibujos del suelo son una representación abstracta del casco de Hades. Estos enemigos pierden partes de su cuerpo cuando los golpeamos con el martillo, y fueron forjados por Hefesto. Déjame tranquilo. Ya te he dicho que ya he pagado el precio. Hefesto se piensa que somos Zeus, ya que le teme. Antaño, Hefesto no era un dios deforme. En la mitología nació deforme y con cojera. Por eso, Hera lo desterró del Olimpo. En God of War, Hefesto era normal, el dios de la fragua y los volcanes. Por eso lo conocemos en el interior de uno. Pero fue Zeus quien lo torturó y destrozó hasta dejarlo deforme y seguramente cojo, razón por la que siempre que le vemos está sentado. Lo que fabrica Hefesto son réplicas inexactas de Pandora, su mayor creación, como las estatuas que encontramos por el juego. Solamente tengo interés en un olímpico. Kratos no tiene ningún interés en matarlo, pues al fin y al cabo es otro padre que ha perdido a su hija y haría lo que fuese por recuperarla. En la fragua hay una pequeña piscina llena de agua, porque al forjar algo siempre se debe templar cada pieza en agua fría para poder manipular la dureza del metal. En la puerta que lleva al palacio de Hades hay un grabado de Caronte, navegando el Estigia, el barquero al que matábamos en Chains of Olympus. Dentro hay una nota de un alma torturada que clama venganza y que Hades lo libere. Esta nota es de Alric, el rey bárbaro de God of War 2. Alric sirve a Hades en los cómics, y en la segunda entrega Hades lo dejaba salir del inframundo para matar a Kratos. Pero al volver atrás en el tiempo Kratos, esto nunca sucede, y Alric nunca llegó a salir del Hades. Estás en tu casa. Esta vez no volverás a salir. Hades está un poquito picado con Kratos, porque ha escapado ya unas cuantas veces del inframundo. En el centro del palacio hay un árbol blanco, un álamo, árbol consagrado a Perséfone, pues Leuce era una ninfa de la que se enamoró Hades y que también raptó llevándola al inframundo consigo, donde tras morir el dios la convirtió en este árbol, que junto al ataúd de su amada Perséfone es un tributo a los dos grandes amores del dios del inframundo. Todo un romántico, pues fue uno de los pocos dioses que siempre le fue fiel a Perséfone. De ahí su dolor, porque realmente la amaba. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. Dentro del ataúd podemos ver cómo la ha intentado conservar tal y como la conoció, con toda su belleza. Así que qué mejor manera de hacer las paces con Hades que estampando a su esposa muerta en el ataúd contra su palacio. ¡Viva! Mientras otros dioses se esconden, corren o usan a sus esbirros para defenderse, Hades pelea directamente contra Kratos sin camisa. Me alegra que tengas tiempo para nosotros. Porque su conflicto con el espartano es personal y el mal de la caja que lo posee es el odio. Ah, sí, mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Qué? Y mataste a mi hermano, Poseidón. No vemos a Hades en las sombras porque lleva su propio yelmo, el cual le hace invisible. Por eso pilla a Kratos desprevenido. Pero ¿por qué Hades tiene esta apariencia y la piel como abrasada? Al ser uno de los hermanos más mayores, fue de los que más tiempo pasó en el interior del estómago de Cronos, donde los ácidos del titán lo quemaron. Y su cara está así porque el yelmo de Hades está fundido a su piel. Por eso no tiene labios, y por eso Kratos tiene que cortar detrás de su cabeza en pleno combate para quitárselo. En su mejilla derecha hay un rostro, una cara de algún alma especial o algún hermano parasitario, en plan Castor y Pollux en God of War Ascension. Pero los pinchos, las cadenas, todo es un tributo a Pinhead de Hellraiser. Las garras de Hades de hecho se parecen a sus ganchos y Hades arranca el alma a sus víctimas, tal y como dice este personaje. La frase de "Tu alma es mía" es un guiño a Samsung.
is mine. Al fondo vemos el trono de Hades en el inframundo. Pero Hades no muere porque le arranquemos el alma. Para los griegos, el alma vivía incluso después de la muerte física del individuo. Por eso Atlas seguía vivo en la titanomaquia cuando Hades se la arranca. Cuando nosotros le arrancamos el alma a Hades, este muere al ser atacado por todas las almas del Estigia, que lo arrastran hasta el fondo al no reconocerle ya como soberano del inframundo. Y sin embargo, ninguna de estas almas liberadas nos ataca a nosotros porque tenemos el alma de Hades. Y desde aquí se aprecia mucho mejor que el trono de Hades estaba en el interior de la estatua que veíamos al llegar al inframundo, y que desde aquí nos hablaba y observaba en todo momento. Y cada vez que atacamos con las garras, podemos oír las voces de las almas que segamos con ellas. Al matar a Hades, todas las almas del inframundo son liberadas. Ya no tienen lugar de descanso y vagan por el mundo sin rumbo. Se cree que al liberar la esperanza al final, Kratos le da a esas almas el poder necesario para renacer, trayendo de nuevo la vida al mundo griego y dando origen a la mitología romana. Las puertas de Hiperión son muy similares a lo que usábamos al final de God of War 1 para ir hasta el Olimpo. Y llegamos a Olimpia, ciudad que se erigió como santuario a los dioses, donde se celebraban los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, y donde estaba la estatua dorada del dios. La sangre de Cronos te hizo mucho bien. Gaia se refiere a que Kratos no desiste en su empeño de vengarse contra su propio padre, como Zeus hizo con Cronos. ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¿Que yo te ayude? Gaia ahora nos pide ayuda, al igual que nosotros se la pedimos para evitar caer al principio. ¡Gaia! ¡No podré resistir mucho más tiempo! Si te ayudo, caeremos los dos. ¡Gaia! ¡Debes ayudarme! ¡Qué perra! Y Kratos le devuelve amablemente el favor cortándole la mano. Toma ayuda. La puerta de Olimpia está labrada con soldados espartanos. Y al luchar contra la quimera, primero debemos cortar la serpiente. Usa ataques escurridizos con veneno. Luego matamos al león, que es fuerza bruta y nos lanza bolas de fuego. Y por último la cabra, que nos embiste y es mucho más difícil pegarla porque la quimera está débil. Sabe que está a punto de morir y por eso trata de mantenernos lo más alejados posible. Oh, y descubrí que esta olla no es solo para que explote, que la podemos usar para correr por todo el pasillo y atropellar a los enemigos. Helios es un boss muy fácil porque Perses lo revienta y lo deja incapaz de levantarse. Lo que explota en el interior de la mano del titán son los corceles de fuego de Helios, y que también hieren a Helios dentro. Su sangre es distinta porque tiene brillos dorados del sol. No he olvidado la deuda que tengo contigo. Helios menciona la deuda que contrajo con Kratos en Chains of Olympus, y el escudo de Helios que cogemos es el escudo del sol que conseguíamos en el mismo juego. El mal de la caja que lo corroe es el engaño. Debes saber que para vencer a Zeus debes adentrarte en la llama para absorber su poder. Eso es mentira. ¡Estás mintiendo, Helios! Hefesto me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca. It was at this moment that he knew he f***ed up. Al usar su cabeza como linterna, escuchamos aún la voz del dios y su lamento. Al morir, unas nubes negras cubrirán el sol permanentemente, trayendo tormentas y catástrofes por el cambio de clima en toda Grecia, algo que nos recrimina Hera. Fíjate bien, se están muriendo por tu culpa. Todas las cosas están muriendo por tu culpa. Ya no hay sol, los mares se tragan la tierra. Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Ignoraba que ese fuera mi problema. Y es que lo único que parecía importarle a la diosa son sus jardines. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. No como tus hijos. Al cargar un ataque con la cabeza de Helios, podemos ver cómo el dios cierra los ojos y la boca para acumular más poder lumínico y soltarlo. Llegamos a la senda de Eos, que en la mitología griega es su hermana, quien cabalgaba frente al carro del sol para anunciar la llegada de un nuevo día. Ella es la Aurora, y que conocíamos en Chains of Olympus. Poco después nos encontramos a Hermes. Mira cómo la muy rata sale corriendo para mantener la distancia cuando ve que justo Kratos pone su pose de pelea. Hablas como un cobarde, Kratos. Hermes juguetea con una moneda, pues es el dios del comercio.
Si examinamos la moneda en el modo foto, veremos la cara de Jorge IV y la parte trasera es de la misma medalla que conmemora la coronación del mismo rey. Lleva su caduceo a modo de símbolo en el pecho, una vara de poder que le regaló el dios Apolo y que Hermes le dio a su hijo Cérix, a quien matamos en God of War Betrayal. El mal de la caja que lo corrompe... Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Es la soberbia. Es un flipao. Muy lento. Casi espartano. Pero has de esforzarte más. Si nos paramos, se pone a flexear y a hacer como que estira, para evidenciar que Kratos es mucho más lento que él. Sus sandalias son lo que le permiten correr tan rápido sobre cualquier superficie, pero no vuela como en los mitos. Este se posa en la cabeza de la estatua de Atenea, un guiño a que en la novela a Hermes le atrae esta diosa, que es su hermana. En uno de los murales de esta sala aparecen las cariátides del Erecteón griego de la Acrópolis de Atenas. Hermes deja un rastro de sangre por el suelo y paredes al correr por ellas. La caída lo ha dejado terriblemente herido, y en las marcas del suelo podemos ver cómo se ha arrastrado o caído mientras huía de nosotros. ¡No me vencerá un mortal! Tiene miedo, porque sabe qué pasará si Kratos lo agarra. La muerte de Hermes desata una plaga de insectos que infectan a todos los habitantes de la Tierra, a los que luego vemos toser o agonizando por los rincones. Pero hey, mira qué sandalias más guapas. El mural sobre el que corremos narra la historia de Hércules contra el león de Nemea, cómo este se vistió con las pieles del felino para luego arrodillarse ante Hera, por quien tuvo que realizar esos 12 trabajos. Las estatuas de esta zona son una representación del Hércules griego clásico. Todo ello es un adelanto de que pronto lucharemos contra nuestro medio hermano, y el propio escenario ya nos está contando su historia sin que lo sepamos. Hay un mural que muestra a Zeus junto a una mujer que le sirve una copa. Esta es Hebe, la copera de los dioses, y que se encargaba de servirle su néctar o ambrosía, y que se acaba casando con Hércules. Detrás vemos a Nike, la diosa de la victoria, a Hermes junto a Zeus, a Helios con su carro en una esquina y a un centauro. Hay también murales de Poseidón, de Ares, de Atenea también, y en otro una rejuvenecida Hera con el pelo blanco en sus jardines. Mira, mira esos reflejos, Dios. La estatua gigante del foro es la que está sosteniendo el peso de toda la plataforma. El foro es una edificación romana donde se celebraban juicios, en este caso, el de Kratos. Lo que bebe Hera es ambrosía, néctar que hacía inmortales a los dioses, o más bien vino de Dionisio, dios del vino y la fertilidad, así que sí, aquí están borrachos. Su apariencia dista mucho de la que mostraba en los murales, donde aparecía más joven y hermosa, ya que la muerte de sus plantas y de los demás dioses la han debilitado. Por eso la matamos tan fácilmente. Su trono lo adornan plumas de pavo real y su tiara tiene una pluma del mismo ave, pues el pavo real era uno de los animales sagrados para la diosa, ya que hizo que Argos, el gigante de los 100 ojos y que casi incluyen en este juego, espiase a Zeus para ver si estaba con alguna de sus amantes, pero murió asesinado. A cambio, Hera preservó los ojos del leal gigante en las colas de los pavos reales, por eso parecen ojos observándonos. Que el cáliz tenga una esmeralda es un guiño a la que tenía el collar de la diosa en God of War 1. Los males que se apoderan de Hera son la gula y la pereza, pues no para de beber y de holgazanear. Y aparece Hércules. El nombre de Hércules en griego es Heracles, el orgullo de Hera, lo cual es irónico porque Hera los odiaba a él y a Kratos con toda su alma, por ser hijos bastardos fruto de las infidelidades de Zeus. De hecho, lo que Hera pretende aquí es que ambos se maten entre ellos, pues durante el combate no deja de reírse, ya que ella es quien enloqueció a Hércules para que matase a sus sobrinos, hijos y esposa, motivo por el cual Hércules luego fue encomendado a realizar los 12 trabajos por Zeus, para redimir su culpa. Vemos la cicatriz que le dejó el león de Nemea en el pecho tras su pelea, el casco emulando la cabeza del león, las sombreras, único trabajo del que parece estar realmente orgulloso. Es posible que él me dejara matar al león de Nemea. Y su aspecto se inspira en la armadura del tigre de la Galia de la peli de Gladiator. El mal que lo posee es la envidia por Kratos.
Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. Mientras yo limpiaba los establos de Augías, él te eligió para acabar con Ares. Limpiar los establos en un día fue humillante para Hércules, pues debió limpiar los excrementos de los animales y eran tantos Menudo montón de que tuvo que desviar el cauce de 2 ríos para arrastrar toda la suciedad. A mí me mandaron a buscar una manzana. Tuvo que conseguir las manzanas del jardín de las Hespérides y que otorgaban la inmortalidad. Y es que a algunos de estos trabajos le llevó décadas completarlos. Por fin te mataré. Será mi 13º y último trabajo. Y vaya que sí fue su último trabajo. En el centro de la arena vemos el rostro de Hera. Hércules está tan mamadísimo que es capaz de parar la ira espartana de Kratos. Kratos lo derrota aplastándolo con los cestus de Nemea. Cada vez que los usamos, se escucha el rugir del león. Los cestus también se empleaban en los Juegos Olímpicos. Si no machacamos el círculo para reventarle al final, Kratos lo matará igualmente, pero de un solo puñetazo. La princesa de Poseidón se llama Hecuba Maneros. ¡Contén la lengua! ¡Silencio! Para el patriarcado. Pues era la segunda esposa de Príamo, rey de Troya, ciudad que Poseidón alentó a conquistar, y ella acabó convertida en esclava por los griegos y abandonada. Por eso aquí la encontramos esposada y sola en esta cámara, donde Poseidón retozaba con ella y otras concubinas. Aunque la carta que hallamos va dirigida a ella, a quien parecía amar el dios del mar. En la misma nota, Poseidón expresa su preocupación por el Olimpo y cómo Zeus guarda con recelo a Pandora. La caracola de Poseidón es en realidad la caracola de Tritón, su hijo, dios mensajero y de las profundidades, que usaba esta caracola como trompeta, con la que podía calmar o elevar las olas del mar. En la otra nota, Poseidón habla de cómo Zeus y él ya no están tan unidos a causa de la caja de Pandora. En la imagen de la pared, Poseidón aparece rodeado de delfines, pues eran sagrados para él, ya que fue un delfín quien convenció a su mujer Anfitrite de que se casase con él. El dosel de la cama de Afrodita tiene la forma de los labios de una vulva femenina, que ¿cómo lo sé? Porque nunca vi ninguna. El cabecero tiene forma de concha y en el suelo hay otra, en honor al cuadro del nacimiento de Venus, en el que la diosa emerge de una. También hay 2 figuras de Eros, hijo de Ares y Afrodita, cuyas flechas doradas hacían que la víctima se enamorase y las de plomo que rechazase a la otra persona. Kratos, ha pasado muchísimo tiempo. Por lo que dice Afrodita, Kratos y ella se conocen de otros minijuegos ya. Seguramente de su época como dios de la guerra. Al matar a Ares, pues alguien tendría que encargarse de hacer el delicioso con ella. Aunque hayas dejado de ser el dios de la guerra, ¿tienes idea de cuánto tiempo hace que no entra un hombre de verdad en mis aposentos? Afrodita está desesperada. ¡Como loquita! Porque ya hemos visto cómo los puentes de fuera están rotos y ella está como loquita por darle al círculo. Por eso cuando la encontramos está dándole al círculo con sus doncellas. Pero su promiscuidad es ocasionada por el deseo y la lujuria liberados por la caja de Pandora. Las doncellas de Afrodita son 2 diosas menores, Peito y Paregoros, 2 oceánides, hijas de Océano y Tetis. Si fallamos el delicioso con Afrodita, esta dirá: ¿Es que acaso soy demasiada mujer para ti, Kratos? Los dioses del Olimpo me han abandonado. Si vamos a esta esquina y golpeamos la pared, podremos escuchar a las 2 doncellas de Afrodita jugueteando. Kratos usa a Afrodita para volver aquí con Hefesto, no por placer. No hay duda de que los dioses te han bendecido, Kratos. Si nos alejamos... Los hombres y vuestra sed de sangre y de venganza. Habla con mi marido si es lo que quieres. Seguro que lo encuentras por ahí. Afrodita, al darse cuenta de esto, se decepciona por las intenciones del espartano. La salida de la cámara de Afrodita tiene forma de... ¡Lito! ¿Afrodita? Sabía que volverías conmigo. ¡No! ¡Kratos! ¿Ha conquistado Afrodita a otro dios de la guerra? Guiño a que Afrodita también se tiraba a Ares, pues era con quien Hefesto le pillaba siéndole infiel en los mitos griegos. Y Kratos ahora también lo ha hecho. Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. De hecho, de la unión de Ares y Afrodita en los mitos nacen Phobos y Deimos, que es el nombre del hermano de Kratos. Busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama. ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella!
¡Aléjate de Pandora, Kratos! Hefesto planea matar a Kratos, pues ahora sabe que el espartano va por su hija. Hefesto de hecho manda a Kratos a por la piedra de Ónfalos porque quiere mandarle a una muerte segura. ¿Tú me enviaste a morir? No. Y el arma que forja para matarle es el látigo de Némesis. Aquí está tu recompensa. Diosa de la venganza y que castigaba a los infieles, en este caso a Kratos por haber mantenido minijuegos con su esposa. ¿Afrodita? Afrodita no muere a manos de Kratos, pero se cree que muere aplastada por Gaia cuando Kratos la mata al final y aplasta el Olimpo, muriendo así el amor y la belleza en el mundo. Las puertas de Tisífone deben su nombre a la propia guardiana del Tártaro y una de las tres furias contra las que luchamos en Ascension, junto a sus hermanas Meguera y Alecto. La mano que coge Cronos es la que le cortábamos a Gaia. Cronos aún carga con el templo de Pandora, que es mucho más pequeño que el del primer juego, ya que este ha ido destruyéndose. Los grabados de la hebilla del cinturón de Cronos narran su caída y ascensión a manos de Kratos y los dioses. La herida de la cabeza que le hacemos con la espada del Olimpo coincide justo con el agujero que veíamos en el cadáver de Cronos al final de God of War 1. Cronos se revienta contra el suelo y al llegar a la fragua de Hefesto en el techo podemos ver la enorme cabeza de Cronos asomando. Matamos a Hefesto con su propia forja, y es que el mal de la caja que lo posee es la miseria. Mi bella Pandora, por favor, Pandora, perdóname. Podemos seguir pegándole incluso después de muerto y recolocarle la cabeza. Con su muerte se cree que entraron en erupción todos los volcanes de Grecia. Hera se mete con la inteligencia de Kratos, pero la simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida. Pero al tirarle la copa le está dando directamente la solución al mismo sin querer. O a lo mejor es porque quiere que matemos a Zeus. Supongo que todavía deseas matar a mi marido. Cuando matamos a la diosa, las plantas y la tierra mueren, se vuelven yermas y secas, como si Hera fuese la diosa de las estaciones o de la flora, pero esa es Deméter, su hermana. El escorpión contra el que luchamos es la reina de los escorpiones y seguramente el mismo escorpión que Apolo envió para terminar con la vida del gigante Orión en los mitos. Así como a su muerte, Apolo cogió a este escorpión y lo puso en el firmamento, bajo el símbolo zodiacal de Escorpio. La primera parte de la pelea contra Zeus es desde este plano, casi como si estuviésemos en un juego de lucha. Podemos ver de fondo a Pandora intentando llegar a la caja a través de los escombros sin que se den cuenta y llega hasta la cadena. Por eso al terminar esta primera pelea la vemos saltar desde esa misma cadena en la cinemática. ¡Pandora! No quiere dejar morir a Pandora porque desde que la conoció, esta le ha recordado a su hija Calíope. Pero no es hasta que Zeus dice esto, No le falles como ya le fallaste a tu familia, que Kratos la suelta. La caja de Pandora está vacía porque la esperanza poseyó a Kratos en el primer juego. Zeus y Kratos saltan y se cuelan por el agujero que dejó el hipocampo en Gaia al comienzo del juego. La forma astral del miedo de Zeus destruye con un rayo todas las armas de Kratos que quedan inservibles a sus pies. Todas, salvo las espadas del exilio, pues fueron las armas que hizo la Atenea que ascendió a un plano astral. Las espadas del exilio. Cuando Zeus mata a Kratos, nos metemos en la mente del espartano. No hay más que oscuridad, Kratos. Pues así es como se ve el interior de una persona, consumida por la tristeza, la culpabilidad. Lo único que le ayudó a seguir fue su deseo de venganza. Por eso seguimos un rastro de sangre, que acaba llevándonos a los mayores arrepentimientos de Kratos. Su mujer e hija representan cómo lleva torturándose durante años, incapaz de asumir la atrocidad que cometió. El farol que usamos para alumbrar tiene la misma forma que la jaula en la que estaba encerrada Pandora en el laberinto. Kratos ahora abraza a su mujer e hija y acepta su pasado, se perdona. Desde el primer juego ya pasó por casi todos los estados del duelo. La ira, la negociación, pues negoció con los dioses librarse de sus pesadillas para poder soltar esa carga. ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Pero nunca llegó el más importante,
aquel que le permitiría librarse de todas esas pesadillas. La aceptación. Siempre fue él quien debía aceptar lo que había pasado para poder estar en paz. Por eso Kratos aquí las abraza, acepta que fue él quien las mató y se perdona a sí mismo. Al hacerlo, su cuerpo pierde parte de esa negrura y se va volviendo cada vez más claro. Comienza a ver más allá de la oscuridad. Lo mismo sucede con Atenea y vemos el puente de la espada de los dioses del primer juego. Kratos debe saltar al vacío una vez más para caer a esa piscina de sangre, donde él sigue escuchando las voces de todas sus víctimas. ¿Recuerdas aquel día, espartano? No puedes cambiar tu destino, mortal. ¡Oh, no! ¡Tú de nuevo! ¡No vuelvas a dejarme, Kratos! Cuando limpiamos todo el agua y recorremos el camino de vuelta, Kratos se vuelve de color azul, pues originalmente es el color que iba a tener Kratos en la saga, pero lo cambiaron porque se parecía demasiado al bárbaro de Diablo 2. Tras la muerte de Zeus, vemos cómo las cadenas de Kratos caen al suelo. Esto no solo simboliza que es libre de su esclavitud de los dioses. ¡Libre! ¡Soy libre! Las cadenas eran una manifestación de su arrepentimiento, y su incapacidad para perdonarse a sí mismo son su condena. Por eso caen ahora, aunque las cicatrices y el dolor seguirán ahí por siempre. Kratos cae muerto sobre el símbolo del fénix del suelo, representando su renacimiento y la maldición que pesa sobre él, condenado a no poder morir y vagar siempre por la tierra hasta llegar a Midgard. Durante todo este camino, Kratos es una persona rota. ¿Qué puedo decirte? Es ese fantasma de Esparta. Recuerdo lo que sentí al ocupar ese trono. Porque Kratos muere en el instante en que mató a su mujer e hija. Todo lo que significaba. Con quien realmente estaba enfadado todo este tiempo es con él mismo. Tú perdiste todo y te convertiste. Toda la saga hasta Valhalla es la mirada cansada de un anciano que echa la vista atrás y solo ve todo el dolor que causó a las personas que quería. ¡Tú elegiste! Porque al final del día el verdadero enemigo está en el espejo. Yo elegí. Son todas esas decisiones o caminos que hemos elegido y no puedes parar de culparte. ¿Ahora qué? Ni de empujarte a ese abismo. Debería aún, siendo el mismo hombre, sentarme. Hemos conocido al hombre. Lo lamento. Al Dios. Un Dios de esperanza. Pero sobre todo, a un padre. Te has convertido en un guerrero digno de tu homónimo. Lo hemos visto redimirse. Consiguió su venganza, sí, pero al final vio que no le quedaba nada más. No le quedaba nada salvo la muerte. Y ni eso le dejaron tener. Pero nosotros no somos dioses ni inmortales. No podemos deshacer lo que ya está hecho. Todas las personas a las que conoces y amas se acabarán yendo al final. Todos acabaremos siendo ese anciano espartano que se sentará a echar la vista atrás al final de toda una vida de la que solo te quedarán recuerdos. Me gustaría sentarme aquí un rato. Por eso el último acto de sacrificio de Kratos es tan hermoso, porque le está entregando a la humanidad la única cosa que jamás puede perder alguien, la única cosa a la que aferrarnos y la mayor virtud de todas, la esperanza. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Y es curioso porque cuando hablamos con Pandora en el laberinto, lo que le responde Kratos a ella... Esto es lo que trae la esperanza, niña. La esperanza es para el débil, Pandora. Le hace parecer el ser más desesperanzado de todos. Pero resulta que todo este tiempo Kratos, la persona más deprimida, la que más motivos tenía para rendirse, para estar triste, que lo había perdido todo, era quien más esperanza albergaba en su interior. Porque a veces las personas que están más tristes, las más deprimidas, que más cosas han perdido, o que no tienen nada ni a nadie, siempre son las que más esperanza tienen. La esperanza de que todo cambie, de que todo lo malo termine, la esperanza de poder empezar de nuevo, o la esperanza de que al final todo estará bien, y si no está bien, no hemos llegado al final. Porque cuando creas estar vacío, descubrirás que siempre hubo y habrá dentro de ti un poquito de esperanza. Y a veces eso es más que suficiente para poder seguir. Tú eres más que eso. Desde que era niño siempre estuve rodeado de videojuegos cuyos héroes, como Kratos, nunca se rendían, de personajes que jamás daban un solo paso atrás, que siempre seguían luchando hasta el final y más allá, pero siempre hubo uno que estuvo ahí desde el principio. El primero que cuando eras niño te hizo soñar por primera vez, que nos hizo creer que podíamos volar de verdad.
que siempre podríamos tener una transformación más e ir un paso más allá. Que podríamos lanzarle a nuestro mejor amigo en el recreo del colegio un maldito Kamehameha. Pero de repente un día te haces mayor y descubres que Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, ya no está. Y puede que ya no seamos niños. Que aunque reunamos las 7 esferas del dragón, no podremos hacer que nuestros seres queridos vuelvan para estar con nosotros. ¡Abuelito, te quería ver! ¡Abuelito! Pero da igual cuánto tiempo pase, la edad que tengas o en qué idioma lo veías, Dragon Ball era y siempre será esa serie. Porque cuando Goku dice ¡denme un poco de su energía! ¡La necesito! Tú simplemente levantas las manos al aire, mandas toda tu energía, porque eso es la esperanza. ¡Qué calidad! Es la espalda de Shenlong. La esperanza es lo que nos hace fuertes y es lo que os ha traído hasta el final de este vídeo. Jamás os rindáis. Y no olvides suscribirte para mandar toda tu energía a Toriyama.